Iniciamos con el bloque internacional de noticias. María Alejandra, buenas tardes. Tenemos importante información que se genera en el mundo, pero sobre todo el caso de espionaje que involucra al estadounidense Edward Snowden. Ahora se ha elevado a un nuevo nivel, involucrando en este caso al presidente de Bolivia, Evo Morales, y algunos países de Europa, y sobre todo la controversia, María Alejandra, que tú nos lo explicarás mejor que nadie, que se ha generado en Latinoamérica, luego de que no se dejara ingresar al espacio aéreo de Francia y de Portugal el avión presidencial del presidente boliviano Evo Morales. Así es, William, buenas tardes. Iniciamos con esta información que no solo está causando repudio a nivel internacional, sino que también muestra que a Estados Unidos se le está escapando de las manos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se le impidió entrar al espacio aéreo de Francia y Portugal anoche, debido a que se pensó que llevaba a bordo al exagente de la CIA estadounidense Edward Snowden, buscado en su país por filtrar información confidencial. Disparó un conflicto diplomático al que de inmediato se sumaron los países de la Unión Suramericana de Naciones UNASUR, como a su vez generó numerosas expresiones de rabia de usuarios en redes sociales en América Latina. Se presume que las sospechas de que Snowden viajaba con Morales iniciaron luego de que el mandatario boliviano, durante su participación el lunes y martes en una cumbre de exportadores de gas en Moscú, dijese que debatiría y consideraría un pedido de asilo del estadounidense. Para expertos en aviación civil y diplomacia, el hecho y la requisa de un avión presidencial, como ocurrió en Viena con el avión de Morales, es extremadamente inusual. Morales y funcionarios de su gobierno indicaron que tanto Francia como Portugal habían actuado por presiones de Estados Unidos. Por su parte, Washington no se ha pronunciado al respecto. El presidente y sus acompañantes y la tripulación pasaron más de 12 horas en el aeropuerto de Viena esperando que se resolviera la situación. La noche del 2 de julio, el avión que despegó del aeropuerto de Moscú, Rusia, para llevar de regreso a Bolivia al presidente Evo Morales, es dirigido a Austria, donde no tenía previsto aterrizar. Los primeros informes indican que el canciller de Bolivia dijo que las autoridades de Francia y Portugal se negaron a permitir a que la aeronave utilizara su espacio aéreo, por sospechas que Edward Snowden se encontrara a bordo. El avión del gobierno despegó esta mañana de Viena luego de las 12 horas que pasaron en el aeropuerto. Ante estos hechos, el mandatario boliviano Evo Morales anunció antes de partir de Viena que se estudiarán las posibles medidas que se pudieran tomar por lo que definió como una agresión a América Latina y un secuestro. Por encima de que Evo viaja, primero está la dignidad, primero está nuestra soberanía. Yo entiendo que el avión del presidente, el avión oficial, es como un embajador itinerante. Por supuesto, ¿cómo nosotros podemos tener en un avión una persona que tiene problemas con su país? Por su parte, el vicepresidente de Bolivia también declaró su molestia ante este incidente y dijo que ya está tomando cartas sobre el asunto. Llevando adelante todas las denuncias a nivel internacional que son posibles. Ya hemos hecho horas atrás la denuncia ante Naciones Unidas. En las siguientes horas estamos haciendo una denuncia ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para iniciar un proceso. Y en el aeropuerto de Viena, el ministro de la Defensa boliviano, Rubén Saavedra, en compañía de Evo Morales, condenó la decisión de desviar el avión presidencial. Queremos denunciar como gobierno boliviano, como pueblo boliviano, la conducta abusiva, la conducta violatoria del derecho internacional que se ha cometido con el avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia y en contra de la integridad física y la vida del presidente Evo Morales. La guerrilla colombiana de las FARC expresó su apoyo al presidente de Bolivia desde La Habana, Cuba, donde participan en conversaciones de paz con el gobierno. Solidarizarnos con el presidente Evo Morales por la infamia de que fue objeto por parte de los gobiernos de Portugal, de Francia y de Italia. Esta madrugada, simpatizantes de Evo Morales esperaban el regreso de su presidente. Vendedores de periódicos dieron la noticia desde las primeras horas del día. No le dejaron pasar 3 países al presidente,
Lea La Razón, interesante, el periódico que se vende más. La noticia del presidente muy mal hecho, que un país también es como discriminar, ¿no? Discriminación, entonces no puede ser esa situación. Deberían de pedir una disculpa para el presidente Evo Morales. El canciller de Ecuador reveló el hallazgo de un micrófono oculto en la embajada de ese país en Londres, donde se encuentra aislado desde hace más de un año el fundador de Wikileaks, Julian Assange. El gobierno precisó que no insinuaba que este aparato tuviera que ver con la denuncia sobre los programas de espionaje de Estados Unidos y precisó que una vez que se conozca el origen del micrófono, Ecuador pedirá explicaciones al gobierno que corresponda. El funcionario dijo que debe consultar sobre el caso con el presidente ecuatoriano Rafael Correa y ofrecerá nuevos detalles sobre el origen, la utilización y los organismos de inteligencia implicados en la colocación del micrófono. El aparato de escucha fue descubierto en junio, antes de la visita que a mediados de ese mes hizo el canciller a Londres para entrevistarse con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y con el ministro de Exteriores británico para tratar sobre la situación del periodista australiano. En ese momento, indicó el canciller, no se hizo público el hallazgo para evitar que el caso se confundiera con el motivo de su visita a la capital británica, porque el gobierno quiso recabar más información sobre el origen del aparato colocado en la oficina de la entonces embajadora Ana Albán. Espiarnos a todo el mundo, a todo el mundo. Ese es un delito grave, gravísimo, porque atenta en contra de la soberanía de cada estado, de cada nación. Yo podría considerarlo como un delito de lesa humanidad. El sismo de 6,1 grados en la escala de Richter que sacudió ayer a la isla de Indonesia de Sumatra elevó el número de muertos a 22 y más de 200 heridos, además de serios daños en miles de casas. Un juez ordenó a Mandla Mandela, uno de los nietos de Nelson Mandela, exhumar los cuerpos de 3 de los hijos del líder de la lucha contra el apartheid y devolverlos a sus tumbas originales, en el último giro de una disputa que ha dividido a la familia del expresidente sudafricano que continúa en estado crítico en el hospital. Un juez de Cleveland, Estados Unidos, dictaminó que Ariel Castro, acusado de secuestrar y violar durante más de una década a 3 jóvenes en su residencia, está en condiciones de someterse a juicio. El juez aseguró durante una audiencia celebrada que Castro, de 52 años, está mentalmente capacitado para entender los cargos que se le imputan. 15 esculturas de arena que representan a héroes de los cuentos de hadas y la Biblia fueron presentadas en un museo de Tel Aviv. Artistas internacionales de la Academia Mundial de la Escuela de Arena, con sede en los Países Bajos, crearon las 15 obras de artes por más de 2 meses. Y con respecto al caso del presidente boliviano Evo Morales, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, publica una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. Entre ellos, el siguiente: lo que sucedió es extremadamente grave con Ollanta Humala, presidente de UNASUR. Estamos tratando de convocar una reunión de presidentes y tomar medidas sobre este afrente a toda nuestra América, como pisotean el derecho internacional. Es uno de los twitters que hoy se dieron por parte de los presidentes. Esta controversia, y sobre todo también ya confirmando que los presidentes de Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela planean ya para mañana jueves reunirse en Cochabamba para apoyar y discutir la situación diplomática y de lo que le ocurrió al presidente de Bolivia, Evo Morales, en ese incidente que ocurrió en Europa. Además, afirmó el vicepresidente boliviano que es una iniciativa paralela a la del bloque de UNASUR para un encuentro que han denominado de emergencia. María Alejandra. Así es, William, más información en nuestras siguientes emisiones con respecto al presidente de Bolivia. Así es, veremos en qué termina toda esta situación diplomática, realmente un escándalo diplomático entre Europa y Latinoamérica. Nosotros vamos a la pausa comercial. Gracias, María Alejandra, por las noticias internacionales. Volvemos en breve con más información de los departamentos y también información de la capital. Ya volvemos.